más que el oro, deslumbra nuestro bien. Cuando llegan las tristezas, hay en ella dulce paz. Son inmensas sus riquezas de consuelo y de soledad. Palabra es fuerte escudo, armadura es contra el mal. En la lucha intensa y ruda, ella surge triunfal. Es un faro en el océano tenebroso del error. El futuro es el arcano revelado al palabra es la fuente de aguas vivas de salud, en las que haya el indigente para todo mal virtud. Es el pan para el hambriento, al perdido ofrece hogar. El cansado cobra aliento en sus páginas sin Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran alegría tenerlos a ustedes por esta pantalla, ver sus nombres. Qué alegría ver que Dios todos los días nos alimenta espiritualmente con su palabra. El Espíritu Santo trabajando a través de su palabra. Es un regalo grande que nos da. Bueno, empecemos nuestra clase de catecismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios perdón por todos los pecados que hemos cometido y darle gracias también por todas las ricas bendiciones que hemos recibido, así estemos en nuestras casas. Pero hay otras personas que ya empezaron sus trabajos. Démosle gracias a Dios por el alimento espiritual que nos da por medio de su palabra, a través de los instrumentos que Él puso, los pastores, los maestros, todas estas personas que están colaborando para que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, se alimente espiritualmente. Para nosotros es un gozo estar aquí y compartir el mensaje de salvación. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Padre, te ofendemos constantemente y sabemos que tú eres un Dios benévolo, misericordioso, lleno de amor, Señor. Lo has demostrado al enviar a tu propio Hijo al morir por nosotros en la cruz. Padre, gracias por darnos el perdón de nuestros pecados. Y por eso, Señor, venimos ante ti a pedirte perdón. Pero Jesús cargó todos nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para darnos la salvación, Señor, salvarnos. Gracias por ese regalo tan grande. Gracias por darnos esta oportunidad, este día más, para poder escuchar tu palabra por medio del devocional, por medio del estudio bíblico y ahora por esta clase. Bendícenos y ayúdanos, Padre, de que sea tu Espíritu Santo que llene nuestros corazones. Bendice a las personas que están por este medio, a todos los enfermos que hemos pedido por ellos, Señor, para que seas tú quien nos fortalezcas, los animes siempre en tus promesas de salvación. Padre, también quiero pedirte por aquellas personas que un día conocieron de tu palabra y que ahora no están. Bendícenos, ayúdanos y fortalécenos siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy empezamos el 9º y el 10º mandamiento.
Ya empezamos a terminar, ¿qué? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Sí, ya hoy empezamos a tener último mandamiento. Dice el 9º mandamiento y el 10º mandamiento. Y resulta que estos dos mandamientos dice que empiezan con algo muy significativo y ya lo debemos de saber. Dice, el 9º mandamiento, deseos santos. Dios en este mandamiento desea que nosotros tengamos que, Él quiere que nosotros tengamos esos deseos santos, pensamientos santos. ¿En qué? Primero, 9º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, el 9º mandamiento. Y el 10º mandamiento nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo. El 9º mandamiento dice que no codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, las cosas que él tiene, la casa y también su posición, las herencias. Y el 10º mandamiento dice que la esposa del prójimo, los criados, los animales. Vamos a ver, pero dice aquí, Martín Lutero siempre empezaba con estas palabras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 9º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos de temer y amar a Dios. En el catecismo Martín Lutero siempre empezaba con estas palabras. ¿Qué significa? Debemos de temer y amar a Dios de modo que... Ahí, ¿qué significa esto? Bueno, importante, todos los mandamientos, todos hasta donde los llevamos, todos empiezan con esas palabras. Debemos de temer y amar a Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa debemos de temer y amar a Dios? Significa respetar y reverenciar a Dios y a sus mandamientos como el resultado de la fe y no por miedo. Y no por miedo. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 17 al 19, y ahí nos damos cuenta efectivamente qué es lo que significa. Ya no es por temor, miedo, sino por amor a Dios. Vamos a mirar que lo dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 17 al 19. Mire lo que dice. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí nos dice claramente lo que significa cuando Martín Lutero nos dice a nosotros, debemos de temer y amar a Dios, de modo que no tratemos de adquirir con astucia la herencia o la casa de nuestro prójimo, ni la obtengamos con falsas pretensiones, sino que le ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece. O sea, que no tengamos deseos dañinos, anhelos, afanes con la casa del prójimo, con la herencia del prójimo. Mire, hay unos versículos bíblicos que más adelante vamos a tener, si tenemos tiempecito. Pero es bueno que nosotros recordemos siempre que cuando Martín Lutero empieza con esto, debemos de temer y amar a Dios. Esto significa que debemos de respetar y reverenciar a Dios y a sus mandamientos como el resultado de la fe y no por temor. Entonces, cuando miramos estos dos mandamientos, eso nos significa algo importante. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere decir Dios cuando nos prohíbe codiciar? Hemos escuchado mucho la palabra codiciar, ambición, desear. El 7º mandamiento nos dice que debemos de quitar, de robar al prójimo. Aquí Dios muestra otra cosa, que nuestros pensamientos, el deseo de nosotros sean santos. Sí, para con el prójimo. Que mi deseo no sea manipular, a ver cómo manipulo, cómo organizo yo algo para poder robarle a mi prójimo su casa o la herencia. El 9º mandamiento. ¿Cómo quiere Dios que yo piense bien del prójimo? ¿En quién? Mi deseo es no pensar
quitarle la esposa al prójimo, o sus trabajadores, o lo que tenga. Mi pensamiento no debe ser así. Dios prohíbe eso. En el séptimo dice que yo robarle. Aquí es que yo no debo tener los pensamientos. No, prohibido. Dios prohíbe que esos pensamientos no sean para el prójimo, sino yo más bien ayudarle a mi prójimo, cooperar para ayudarle a él. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios. Por eso el 10º mandamiento nos dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni sus criados, ni sus animales, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Qué significa esto? Debemos de temer y amar a Dios, de modo que no quitemos, ni apartemos, ni alejemos de nuestro prójimo su mujer, sus criados, sus animales, sino que los instemos, o sea, que los tengamos ahí, a que permanezcan con Él y cumplan con sus deberes. Eso es importante, lo que Dios quiere. Por eso la pregunta número 117 empezamos diciendo: ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere decir Dios cuando nos prohíbe codiciar? Dios prohíbe ¿qué? Codiciar. La palabra codiciar es, en el significado dice, tener un deseo pernicioso, pecaminoso. Es decir, querer con el corazón un deseo malo para poder obtener algo que yo no puedo tener de mi prójimo. Eso es lo que significa codiciar. Por eso aquí dice: cuando Dios prohíbe codiciar, nos prohíbe tener deseos pecaminosos o codicia en nuestro corazón por algo que no deberíamos desear tener. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 8, nos dice, mire lo que dice: tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. A ver, ¿qué pensaba San Pablo? Porque esta es la carta de San Pablo a los romanos. ¿Qué pensaba San Pablo primero, cuando él no era seguidor de Cristo? Codiciar es pecado. Sí, yo sé que es pecado tener esto. Pero cuando ya se metió más al fondo, ya se dio cuenta que no solamente quitar, robar, sino que el mero pensar era también pecado. Y eso es lo que Dios quiere en este 9º y 10º mandamiento. Debemos de tener deseos santos contra nuestro prójimo. Las cosas que él tiene, su casa, sus herencias, su esposa, sus criados, sus trabajadores, sus animales. De eso, mis deseos deben ser santos hacia el prójimo. Mire qué bonito. Ahora vamos, Josué capítulo 7, versículos del 20 y 21. Acán tenía un deseo pecaminoso de un botín prohibido. Recordemos cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Él le prometió a Dios que todo el anatema, el botín, iba a ser ¿para qué? Para Dios. Y eso fue una promesa, un pacto que el pueblo de Dios hizo con Dios. Señor, lo que nosotros conquistemos allá, todo eso será tuyo. Claro, yo lo había pedido, eso era de Dios. Pero ¿qué pasó? Acán empezó ¿a qué? A codiciar algo que no le pertenecía a él. Y cuando él empezó a codiciar, ¿qué pasó? Manipuló, hizo una buena logística hizo Acán para robarse lo que se robó. Tuvo que haber pensado muy bien, manipular todas las cosas, haber hecho una buena fórmula. Porque ¿qué fue lo que se robó? Se robó un mantel babilónico, muy bueno, dice hasta él, muy bueno, hasta muy bueno. Se robó 250, se robó plata y también oro, robó. ¿A dónde lo tenía? Escondido en su casa debajo. Entonces lo robó. Pero él, aparentemente, él estaba ¿qué? Él estaba a toda la gente engañó. Sí, lo cogí y nadie, parece que ningún ser humano se dio cuenta. Pero ¿quién se dio cuenta? Dios sí se dio cuenta de eso. ¿Y qué sufrió Acán? La muerte, toda su familia, todos sus animales, todos los suyos, fuera y fue apedreado. ¿Qué significa eso? Que Dios prohíbe eso. Ni aún
con los pensamientos. Porque mire lo que hace aún cuando empezamos a manipular los pensamientos. A decir, qué bueno, mi corazón empieza a trabajar la codicia. Esa casa tiene que ser mía, hijo de madre. Como sea, pero tiene que ser esa casa. Yo la quito. Otra cosa, puedo también en el 9º mandamiento, como estamos estudiando, el 9º mandamiento, yo empezar a utilizar mis pensamientos porque me di cuenta que una persona está endeudada. Entonces empiezo yo a ver, como está endeudada y a mí me gusta esa casa, le voy a caer por la casa, claro. Ahí me voy a obligarlo a que me la venda. Como tiene deudas, está obligado a otras cosas. Entonces ahí empiezo yo a manipular, empiezo yo a artimañas para poder quitarle la casa. ¿Cuánto vale esa casa? Un ejemplo, esa casa vale 200 millones de pesos. Entonces yo empiezo a buscar la forma, le va a dar 100 millones y ya se los va a dar. Él está necesitado, yo sé que él me la quita, él me la da, él está necesitado. Claro, y empiezo a trabajar hasta que se la quito. Estoy manipulando, por eso dice aquí, debemos de temer y amar a Dios de modo que no tratemos de adquirir con astucias la herencia o la casa de nuestro prójimo. Muchas veces es así. ¿Cuántas veces la manipulación, eso empieza a trabajar en el corazón? ¿Y quién está detrás de esos pensamientos, de esa codicia? Satanás. Satanás empieza a trabajar para que nosotros caigamos en pecado y luego será el dolor más duro. Así es, y hay manipulación, y no solamente en pensamientos así. Vamos a tirarlos a la iglesia. Muchas veces en la iglesia ha pasado eso, en las iglesias. Como muchas veces la gente que maneja plata, digamos así, vamos a hablar así, maneja plata, empieza a ganarse la gente como honrado. Y en un momento dado, cuando ya hay la oportunidad, ya lo había pensado, ya lo había analizado, ya lo había artimañado, ya había una picardía en eso, el por qué quiero hacer esto. Cuando ya está la oportunidad, ahí mismo lo coge y se va. Eso es lo que pasa muchas veces. Y ahí lo que dice, por eso dice, no tratemos de adquirir con astucia las herencias del prójimo. Aquí, mira lo que pasó con Acán. Es lo mismo. Acán sabía que eran los tesoros de Dios. Los regalos de Dios. ¿Y qué hizo él? Los manipuló, pensó y luego actuó, robó a Dios. Eso como estamos haciendo en el ejemplo. ¿Qué pasó? En las iglesias también pasa lo mismo. ¿Cuánta gente ha salido con las ofrendas de Dios? Pero tal vez a muchos engañarán. Pero recuerde que a Dios no se le queda nada. Esos las ofrendas de Él, los tesoros de Dios. Tesoros de Dios. Y no estoy diciendo no solamente, hay muchas iglesias que ha pasado eso. Mire, aquí el claro ejemplo de Acán. Salmo 10, 2, 3. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Claro, ¿qué hace el malo? Está siempre en la expectativa de a ver cómo manipulando empieza a sembrar, empieza a hacer como una especie de semillero, a ver cómo hago el mal, a ver cómo le quito a tal persona. Y él alaba su alma y alaba al codicioso, hasta le da consejos. Ahora, la sabiduría a Dios le interesa. No. Y dice creer en Dios. Sí, muchas veces creen, pero los consejos de Dios no le interesan. A él lo que le interesan son cómo empezar a artimañar cosas para poder quitar al prójimo. Y eso precisamente Dios prohíbe en el 9º mandamiento. Dios quiere que tengamos unos deseos santos contra nuestro prójimo. Antes, al contrario, que le ayudemos, que cooperemos a que él tenga sus cositas. Ya en el 10º mandamiento es que no quitemos a la esposa. Mañana vamos a ver eso. Santiago capítulo 4 dice, codiciáis, pero no tenéis lo que deseáis. Sí, muchas veces en las ganas, esa codicia, quita el anhelo, quita la felicidad de yo tener en mi corazón. Porque la codicia es la raíz de muchas cosas. La codicia
Y el no tener las cosas muchas veces le quita la felicidad a uno. A veces mi mente está pensando en algo que yo no puedo tener. Y recuerden en la clase de sanamiento espiritual, ¿cuáles son los dos ladrones de la felicidad? ¿Recuerdan? Los dos ladrones de la felicidad. La avaricia. ¿Sí? Ese es uno de los ladrones. No estar contento con lo que tenemos. Entonces, eso es un ladrón de la felicidad. Démosle gracias a Dios que nos ha dado estos mandamientos, para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces hemos caído en eso. 9º y 10º mandamiento. Dios quiere que tengamos unos deseos santos con el prójimo. No que manipulemos, no que tratemos de adquirir la casa, las herencias de Él. Y también el décimo mandamiento vamos a tener mañana. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a tener hasta aquí. Ya mañana tenemos la otra partecita de la pregunta 118. Entonces, ¿qué graba Dios profundamente en nosotros con los dos mandamientos? No codiciarás. Mañana, no se lo pierda pues mañana a las 7 de la noche. Bueno, mis queridos hermanos, una alegría tenerlos por aquí, a ver quiénes están por aquí para que nos despidamos. Y luego nos despedimos con una lectura. Dice aquí, Joan, bendiciones mi hermano, saludos por allá a la familia, Gloria Chica, muchos saludos al pastor Elkin, Brian, también saludos al pastor Harold, Adolfo de Santa Marta, Marta Cecilia, Angélica Gruñón, María Farley Colorado, Beatriz Colorado, muy bien, Dora Cecilia Fernández, Lucía Dolores, mi hermana de Manrique, Rosanelli Maturana de Quibdó, Brittany de Estados Unidos, saludos, cada rato la veo por ahí en los foticos, saludos al esposo, muy bien, Dora Cecilia Fernández, Josefina Hierro, Luisa Herrera, saludos a doña Nubia, abrazos también, Gonzalo Rodríguez de México, doña Miriam, saludos a don Jaime, a todos los muchachos, muy bien, Moisés Tola, de La Plata, Huila, Liliana Gudelo, Alexandra Restrepo, bueno, Paulina Salinas, Nora Arias de Santa Marta, doña Fanny, Natividad, bueno, Paulina Alzate de Ibagué, Cristina Pérez de Quibdó, Gardenia, mi hermana de Bello, saludos a los del grupo allá de Bello, Mayra Ortiz, Liceni, María, Beatriz Villa, Natalia Romero, Fabián Pérez, Mónica Gudelo, Liceni, bueno, me imagino que ya volvió. Bueno, para todos un saludo y nos despedimos con este bello salmo. Mira lo que dice este salmo. Salmo 145, versículos 15 al 18. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Saludos y abrazos. Los quiero mucho. Bendiciones.